Le doy la bienvenida a Juan Camilo Villegas, a todas las personas que han asistido a este webinar. eh, Buenos días. Vamos a ver puntos clave para elegir un ERP. ¿Ya? Este es un tema muy importante y tenemos de la mano a Juan Camilo para acompañarnos en este proceso. Juan Camilo, buenos días. Pues nada, para mí es infinitamente grata esta invitación, no solo porque considero que este tema es muy importante, sino porque escoger el ERP correcto en las organizaciones puede marcar la diferencia entre tener un crecimiento acelerado, en tener un crecimiento leve o incluso en el fracaso de las organizaciones. Entonces, para mí, como profesional, con toda la carrera que llevo, la verdad es que creo que el primer proyecto que hice como profesional fue la implementación de un ERP y desde entonces me ha tocado implementar muchos y muchas veces. Compartir esta experiencia con todos, pues creo que genera muchísimo valor y sin duda, pues estoy infinitamente abierto a cualquier pregunta. Entonces, pues, como dicen, arranquemos. Vengo el día de hoy a presentarles una metodología que se ha venido desarrollando a lo largo de mi carrera. Es una metodología que hoy en día la logramos sintetizar en lo que nosotros llamamos el sistema de crecimiento colectivo. Este sistema que nosotros desarrollamos resulta que es infinitamente efectivo para escoger el ERP que necesitan las organizaciones. Y pues quiero agradecer nuevamente la invitación de LATAM Ready, uno de los partners de Oracle NetSuite, para contarles un poco la historia. El sistema de crecimiento colectivo es un creado por JC Advisors. Entonces, pues vengan y les cuento primero quiénes somos. Les vamos a presentar un poco cómo funciona el sistema. Les vamos a presentar los casos de éxito y les vamos a contar realmente cuál es el paso a paso para escoger específicamente el ERP que ustedes necesitan, que es una decisión importante no solo por la inversión, sino por las implicaciones de corto y mediano plazo que tiene sobre las organizaciones. ¿Quiénes somos? Voy a presentarles a los dos Managing Partners de JC Advisors. Nosotros, a diferencia de muchas otras organizaciones de consultoría, no venimos del mundo de consultoría. Nosotros venimos directamente de operar organizaciones de gran calibre, mediano y pequeño, también desde el mismo mundo de emprendimiento. Entonces, les presento a John Camilo Velázquez. Es una persona que es innovadora, apasionada por el comercio electrónico, por la transformación tecnológica de las organizaciones y que ha sido precursor de éxito.com, fue precursor de falabella.com, lideró Vitex, aunque no es un ERP, pues tiene, digamos que de alguna manera, una forma muy similar a cómo se implementa y lideró una de las verticales de consultoría de IBM, lo que pues complementa muchísimo esta experiencia de JC Advisors. Y en mi caso, Juan Camilo Villegas, también cofundador de JC Advisors, nosotros y en mi caso específico, pues he tenido la oportunidad de, como les contaba, liderar distintos proyectos y liderar organizaciones. Realmente mi primer proyecto grande estuvo relacionado con la fusión entre Carulla y Éxito, que eso implicó la implementación de un ERP. Posteriormente fue uno de los founders de Linio, donde el ERP tuvo un rol muy importante en su éxito. Color 7 fue exactamente lo mismo, una organización que estaba en situaciones económicas muy complejas y que gracias a la implementación, en este caso específico de NetSuite, se convirtió en un caso de éxito para la herramienta como tal, pero sobre todo se convirtió en un caso de éxito para la organización. Y Farmalisto, pues es un poco la misma historia, un emprendimiento en el área de salud. Entonces, pues como se darán cuenta, esta historia que les contamos, pues es realmente la aplicación en distintas organizaciones, desde el liderazgo o desde el proyecto de implementación de ERPs o desde el liderazgo de la organización como tal. ¿Y de dónde viene este concepto del crecimiento colectivo? Y básicamente está muy arraigado en que nosotros creemos y estamos completamente convencidos que la construcción colectiva supera a la construcción individual. Y este es uno de los puntos infinitamente claves a la hora de escoger un ERP, porque la gran mayoría de las organizaciones, como consideran que es un proyecto difícil, es un proyecto complejo,
y es un proyecto que puede representar una cantidad de tiempo bien importante, se la terminan designando a una cabeza específica de la organización. Algunos se lo designan al gerente financiero, al CFO, hay otros que se lo dedican a la persona de tecnología, pero la realidad es que olvidan el concepto fundamental de lo que significa un ERP. Un ERP, como muchos de ustedes saben, significa Enterprise Resource Planning, es decir, es la herramienta que permite planear los recursos de la organización. Y los recursos de la organización no son solo financieros, no son solo en términos de sistemas, sino es la capacidad de toda la compañía de articularse para poder cumplir su objeto social, su propuesta de valor. Y el ERP siempre en todas las organizaciones está al centro. Entonces, si alguien a mí me pregunta qué tengo que hacer para escoger el ERP correcto, lo primero es trabajar en equipo, incluir a todas las personas claves dentro de la ejecución y desarrollo de la organización para escoger la herramienta más útil dentro de todas las áreas de la compañía. Esas organizaciones que solamente compran un ERP para cumplir con aspectos legales, para poder cumplir con la generación de reportes a los socios o a entidades de control, pues usualmente terminan, desde mi perspectiva, desperdiciando recursos, no solo en términos económicos, sino en términos de tiempo, porque muchas veces estas herramientas pueden hacer que las organizaciones tomen mejores decisiones, las tomen más rápido y en muchos casos ayudan a que sus operaciones sean mucho más fluidas, enfocándose mucho en el cliente. Entonces, ¿en qué consiste este sistema de crecimiento colectivo? Lo primero, como les decía, es nosotros estamos convencidos que la construcción colectiva es mucho más robusta que la construcción individual. Entonces, pues nace del principio que 1 más 1 siempre va a ser mayor que 2. Y eso, pues al final lo que permite es construir un sistema en el que todos pueden aportar en el desarrollo de la organización. Y el primer paso para desarrollar las organizaciones es escoger la herramienta adecuada para poder ejecutar el día a día. ¿Cómo se hace y cómo funciona este sistema? Lo primero es identificar cuáles son esos objetivos y resultados claves de la compañía. Cuando hablo con distintos CEOs de empresas, no solo desde mi rol hoy en día como consultor, sino cuando trabajaba en los distintos sectores. Por ejemplo, cuando estaba como miembro de la Cámara, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, hablábamos de cuáles eran esos resultados que hacían que nuestras organizaciones crecieran más, qué hacía que el comercio electrónico creciera más. Pero lo mismo ocurre cuando estaba liderando, en el caso de Color 7, es qué hace que las compañías textiles tengan un mejor desempeño. Entonces, si estamos hablando de comercio electrónico, todo el mundo dice la tasa de recurrencia es la más importante de todas. Entonces, ok, si la tasa de recurrencia es la más importante, ¿cuáles son esos procesos claves dentro de la organización que van a lograr que esa tasa de recurrencia sea la que la organización necesita? O si estoy en el sector textil, específicamente en el tema de manufactura, muchos los que hablan es que el costo minuto es el más importante para uno tener la competitividad, no solo desde la perspectiva de manufactura, sino desde el mundo de retail. Entonces, siempre he oído a los distintos CEOs de las organizaciones decir, mi negocio es diferente. Y la realidad es que sí, cada negocio es diferente, cada industria es diferente y como tal tiene unos objetivos y resultados claves diferentes. Entonces, el primer paso consiste en identificar claramente cuáles son esos los que sí son relevantes para la organización, que adicional a eso nos determinan quiénes son las personas claves que lideran ese proceso. Y esas personas van a ser infinitamente importantes a la hora de escoger un ERP. Una vez se tiene completamente claro cuáles son esos objetivos claves de la organización, es muy importante construir lo que nosotros llamamos la receta de rentabilidad basada en los objetivos y resultados claves.
muchos gerentes financieros hablan de, es muy importante la construcción de presupuestos basados en eh, presupuestos base cero, pero la realidad es que confunden el concepto de un presupuesto base cero en el concepto de construir un modelo y un plan estratégico basado en objetivos y resultados claros. Cuando uno está en capacidad de proyectar a la organización basado en estas variables, empieza a identificar cómo, en este caso, un ERP puede aportar de manera contundente a los resultados de la organización, pero de la misma manera en que pueden aportar de manera contundente, pueden destruir a las organizaciones. Y esto se los digo porque la verdad me ha tocado ver de primera mano cómo proyectos que han sido liderados solamente por el gerente de sistemas, hacen que las valoraciones, por ejemplo, de los inventarios sean incorrectas, que hayan escogido la herramienta incorrecta porque no estaba en capacidad de valorar el inventario como debía ser, y eso llevó a las organizaciones a tomar malas decisiones de precios, a tomar malas decisiones respecto a sus resultados mes a mes, y que al final los llevaron al borde de la quiebra. Y aunque no lo crean, esta historia que les cuento fue lo que le pasó a Color 7 cuando hizo la implementación de un ERP diferente a NetSuite, que fue la implementación que nosotros tomamos la decisión de hacer. Entonces, cuando uno empieza a entender eso y empieza a entender el rol del ERP en cada uno de sus resultados claves de éxito, empieza a darse cuenta que uno no solo tiene capacidades de invertir más de lo que uno cree en la herramienta, sino que en muchos casos está obligado a hacerlo. También he visto muchísimas organizaciones que dicen, no, yo solamente necesito el ERP para poder cumplir, en el caso de Colombia, con medios magnéticos, en el caso de México, para cumplir con ciertos procesos de la SAT, en el caso de Perú, ciertos procesos de la SUNAT, pero la realidad es que el ERP está pensado para tomar las decisiones correctas y atender a los clientes de manera apropiada. Entonces, una vez uno tiene claro los procesos y los resultados claves, uno una vez tiene claro cuánto le representan estos resultados dentro del crecimiento futuro de la organización, uno ahí va a poder tomar dos decisiones claras. La primera, generar una inversión muchísimo más inteligente y más acotada a los objetivos estratégicos de la organización en mediano plazo, en el corto, mediano y largo plazo. Pero además también le va a permitir saber uno qué tan escalable tiene que ser la herramienta. Esto también me ha tocado verlo en varias oportunidades con colegas en el mismo sector que toman la decisión de comprar una solución y resulta que esa solución termina siendo útil durante los primeros meses de vida y en muy corto tiempo se dan cuenta por la información que empiezan a recibir que la herramienta que escogieron no era la correcta y que sin duda debieron haber tomado la decisión de una herramienta mucho más robusta. Entonces, mírenlo desde esta perspectiva. Tenemos los objetivos y resultados claves del éxito. Tenemos claro nuestro plan estratégico. Ahora lo que nosotros tenemos que definir es cuáles son todos esos procesos que soportan esos resultados. Y esa es lo que nosotros llamamos la base de conocimiento colectivo. Un proceso usualmente lo puede diseñar y muchas veces lo quiere diseñar el gerente general, director general de las organizaciones, o lo genera el gerente financiero de la compañía, o inclusive algunas organizaciones tienen departamentos de compliance, departamentos de auditoría que se encargan de esta base de conocimiento, pero terminan siendo como libros en una biblioteca muy bonita. A nosotros realmente consideramos que la construcción de esta base de conocimiento tiene que tener la retroalimentación de todos los miembros. Entonces, hemos desarrollado una herramienta y un sistema que soporta la construcción de estos procesos de manera colectiva. Entonces, cuando uno ya tiene claro cuáles son los objetivos, cuál es esa receta de rentabilidad de corto, mediano, largo plazo, y tiene todos los procesos claves mapeados,
ahí uno puede empezar a tomar decisiones de manera correcta. Enfoquémonos ahora un poco en cada uno de esos puntos. Entonces, ¿qué significa tener una estrategia basada en objetivos y resultados claros? Lo primero, lo primero es que me permite a mí segregar toda la organización de tal manera que cada persona es responsable por un pedazo, pero también entiende su rol dentro de la organización general, que esa es una de las definiciones de una construcción colectiva. El objetivo de estos objetivos claves o estos objetivos y resultados claves es construir un plan financiero basado en resultados que me va a permitir determinar qué recursos tengo para mis proyectos futuros, me va a permitir construir los procesos que soporten ese resultado, me van a permitir tener las herramientas tecnológicas que mejoren o aceleren esos procesos y me va a permitir tener una base de gobierno corporativo bien importante que al final pues se convierte en la base de la estructura en general. El modelo, digamos que la receta no es más sino tener la capacidad de poder modelar las variables de cada unidad de negocio basado en el OKR y en las implicaciones económicas. Entonces, teniendo claro los OKRs, las implicaciones económicas de cada uno de esos OKRs, para una organización es muy fácil poder proyectar su estado de resultados, proyectar su balance general y proyectar su flujo de caja. Aquí empiezan a pasar cosas infinitamente interesantes y es, ¿qué pasa si yo dentro de mi ERP estoy en capacidad de automatizar, por ejemplo, procesos de reembolso en una compañía de comercio electrónico? Es decir, que pueda pasar de que una persona cuando tiene la cancelación de una orden, yo pueda hacer el reembolso de manera automática y no pasar 7, 8 y 10 días como ocurren con las otras organizaciones. Eso va a tener una implicación económica dentro de la tasa de recompra. La tasa de recompra va a generar una mayor frecuencia. En la medida en que tengo mayor frecuencia, voy a tener más ingresos. Esos ingresos se van a convertir en una mayor utilidad bruta que al final se va a ir directamente a la EBITDA. Entonces, si para mí dentro de mis procesos claves identifico que eso es muy importante, automáticamente yo tengo que empezar a pensar qué herramienta me va a permitir llegar allá. Y lo más interesante es que muchas herramientas se empiezan a descabezar de manera muy rápida. ¿Por qué? No, es que esta herramienta no es susceptible de ser personalizada. No, esta herramienta no es susceptible de ser integrada. No, esta herramienta no me permite tener la trazabilidad, entonces tengo que hacer el proceso manual. Entonces, cuando yo ya identifico que ese proceso clave se puede hacer con una u otra herramienta y entiendo el impacto que tiene ese resultado sobre el resultado general de la organización, puedo empezar a entender, es que si yo tengo la herramienta A, voy a poder generar muchos más recursos, lo que significa que yo estaría de alguna manera impulsado a poder invertir un poco más en el diseño de la organización, puedo invertir un poco más en la herramienta que voy a necesitar y voy a poder escoger esa herramienta que me va a hacer diferente de la competencia. Y aquí es donde el punto es supremamente importante. Y finalmente, el otro elemento es la base de conocimiento colectivo. Y la base de conocimiento colectivo no es más sino la plataforma donde yo tengo todos esos procesos claves, como es el caso de un proceso de reembolsos, como es el caso de un proceso de ventas. ¿Cómo puedo hacer que ese proceso de ventas esté integrado dentro de mi ERP? Entonces empiezo a hacerme preguntas como, mi negocio es 100% B2B, y dependo muchísimo de mi proceso de ventas que esté controlado, que los clientes reciban la información de manera correcta, que los procesos de cobro se puedan hacer automáticos, que sean claros, que sean transparentes, y eso va a permitir que mi organización funcione mucho más rápido. Entonces, con estas plataformas que nosotros desarrollamos, permitimos que todo un equipo esté constantemente pensando en el proceso como funciona hoy en día, en cómo ese proceso puede ser susceptible de mejora
Y eso empieza a ser también infinitamente importante a la hora de escoger el ERP. Es ese ERP con el que estoy trabajando realmente me va a permitir empezar a construir estos ciclos de mejora o me va a permitir tener acceso a la información para generar esos aprendizajes que van a ser importantes a la hora de mejorar a la compañía en general. Entonces, pues como les cuento, esto se convierte en todo un sistema de construcción colectiva, donde yo tengo clarísima mi rentabilidad, tengo clarísimas cuáles son mis OKRs, tengo clarísimos cuáles son esos procesos, cómo se alimentan dentro de mi base de conocimiento colectivo y cómo todo este sistema empieza a girar. Y si ustedes se ponen a pensar lo que tiene que ver con un ERP, pues el ERP tiene que estar en capacidad de hacer esto. Tiene que estar en capacidad de mostrar la información como yo la necesito, teniendo en cuenta la realidad de mi organización. Tiene que tener la capacidad de mostrarme los OKRs claves de mi compañía, no los OKRs de cualquier organización. Tiene que estar en capacidad de mapear estos procesos y tiene que estar en capacidad de ser parte de este sistema de crecimiento colectivo. Y es por eso que esta herramienta terminó siendo infinitamente útil. ¿Cuándo nace esta herramienta? Nace en una implementación cuando estábamos haciendo la fusión entre Carulla y Éxito. Es una herramienta y es un sistema que no es solamente aplicable para NetSuite. La verdad es que aquí se implementó otro ERP diferente, pero terminó demostrando que es infinitamente útil al apalancar el conocimiento de las organizaciones para tener una implementación correcta. En este caso, logramos hacer la implementación de este ERP en 6 meses, sin afectar un solo día de la operación, y posteriormente se convirtió en un caso de éxito para la región. En el caso de Linio, sí se implementó NetSuite, gracias también a este sistema de conocimiento colectivo que incluyó la experiencia de todos los emprendedores del equipo de cofundadores de Linio, que también incluyó parte de esta experiencia que tuvimos en Éxito. Logramos hacer la implementación de NetSuite en solo 3 meses y llevó a la compañía de ceros en el 2012 a que en el 2017 se vendiera por $144 millones. Aquí yo creo que es un tema supremamente importante y es, si ustedes la, miran la, las estadísticas de Netflix, hoy en día el 70% de las startups que cotizan en bolsa, específicamente en Estados Unidos, están basadas sobre Netflix. Es decir, que esta herramienta logra coger esta tendencia del desarrollo del crecimiento colectivo, incorporarlo dentro de toda la operación de la compañía y realmente lograr esto. ¿Por qué? Porque logra plasmar la organización como realmente se debe plasmar, teniendo en cuenta el conocimiento y entendimiento de sus fundadores y de sus directores. Porque es una herramienta que permite construir los OKRs de cada una de las áreas de negocio y de cada uno de los departamentos sin tener que encontrarse con diseños así infinitamente complejos, que permite construir todos los workflows y procesos dentro de la compañía y cambiarlos en la medida en que la organización va aprendiendo y va encontrando oportunidades de mejora, y que se acopla muy bien dentro de todo este esquema de conocimiento colectivo y apoyo que no solo está dentro de la organización, sino dentro de la comunidad de la cual Latam Ready y nosotros hacemos parte. Y finalmente otro caso de éxito, pues es Color 7, que es una compañía que estaba al borde de la quiebra. La verdad es que teníamos muy pocos recursos y tomamos la decisión de entrar en un proceso de implementación de NetSuite. Y gracias a esto, no solo hicimos una implementación muy rápida, este también fue un proyecto de 3 meses, logramos incorporar el sistema de crecimiento colectivo dentro de toda la organización y la compañía pasó de tener un EBITDA al menos 30% a tener un EBITDA sostenible por encima del 10% en tan solo 2 años. Entonces, pues eso nos permitió a nosotros tomar las decisiones correctas. Entonces, digamos que ahora sí nos vamos a, después de conocer cómo funciona la herramienta, cómo funciona la metodología, que es una metodología que ustedes pueden implementar en cualquier momento, cómo utilizar la metodología para escoger el ERP que se necesita. Lo primero es
es muy importante definir los OKRs. No importa la industria en la que estés, no importa si estás en manufactura, no importa si estás en servicios médicos, si estás en servicios financieros, si estás en servicios de consultoría, si estás en retail, es muy importante identificar esos OKRs. Una vez tengas claros cuáles son esos OKRs, tienes que identificar cuáles son esos procesos que soportan esos OKRs. ¿Qué es lo que hace que tu tasa de retención sea la que estás logrando hoy en día? ¿Qué es lo que está logrando que tú tengas una venta por metro cuadrado de X nivel? ¿Qué es lo que está logrando que tu ingreso por hora de servicio tenga este desempeño? Todo eso está basado en los procesos y lo que tú has construido a lo largo de los años. Una vez tienes claros esos procesos, identifica todos esos procesos de soporte que son claves dentro de tu organización. Para algunos son los procesos de compras, para otros los procesos de compras son un proceso clave. Los procesos de mantenimiento para algunas organizaciones son de soporte, para otras son operaciones claves. Entonces, identifícalos muy bien para que los tengas en cuenta dentro de tu herramienta, porque estos procesos de soporte te van a determinar a ti la escalabilidad de tu organización. Yo siempre he dicho que los procesos claves dentro de la compañía te permiten el crecimiento y el ajuste de tu propuesta de valor, es decir, te lleva hasta tu margen bruto, y todos los procesos de soporte te permiten determinar la capacidad de tu compañía, qué tan alto puedes volar, qué tanto puedes vender, qué tantos clientes puedes atender. Una vez tienes todo esto absolutamente identificado, empieza a construir tu base de conocimiento colectivo y es mapea tus procesos, identifica cuáles son esos cuellos de botella, cuáles son esas necesidades dentro de que la tecnología te puede suplir para ser mucho más rápido, ser mucho más efectivo. Haz tu receta de rentabilidad que te va a determinar cuál es el nivel de escalabilidad que vas a requerir y ahí sí evalúa cuánto vas a invertir. Y te vas a dar cuenta que realmente el ERP que necesitas es mucho más robusto del que normalmente pensarías. Te hace pensar que esta es una herramienta donde tú tienes que invertir, no es un gasto. Y es una herramienta que te va a acompañar por muchísimos años. En ese momento, identifica cuáles son esos posibles proveedores y a la hora de evaluarlos, yo siempre recomiendo mirar estos 11 puntos, aunque es posible evaluar más. Y el primero es, ¿qué tan escalable es la herramienta que estás comprando? ¿Tiene la funcionalidad que soporta mis procesos claves y mis procesos de soporte? ¿Me permite personalizarla para que yo logre mostrar un proceso que para mí es infinitamente importante, es absolutamente estratégico y que me hace diferente de la competencia? ¿Qué tan accesible es? Yo puedo hacer que la herramienta funcione desde mi oficina, desde mi casa, desde cualquier lado. Y aquí les cuento que si la organización no hubiera tomado la decisión de irse a una herramienta 100% en la nube, la probabilidad de que se hubiera quebrado durante la pandemia hubiera sido infinitamente alta porque pues, no había acceso a la información. Gracias a que estábamos basando toda nuestra operación sobre NetSuite, pues este problema se desapareció. ¿Qué tan automatizable es? Yo puedo construir workflows que me permitan deshacerme de ciertos procesos repetitivos, no lo permite. ¿Cuánto es el costo que me va a permitir a mí ahorrarme a lo largo del tiempo si creo o no creo esas automatizaciones? ¿Tiene la trazabilidad necesaria para que en algún momento, si quiero tener inversionistas, pueda pasar por el proceso de due diligence de manera tranquila? ¿O realmente tiene un problema muy complejo de trazabilidad que eventualmente me va a poner un bloqueo de crecimiento en el futuro? ¿Qué tan, digamos, qué tan bueno es frente a la respuesta del usuario? Yo no sé, yo me acuerdo muchísimo, mi mamá, ella trabajaba en el back office de una fundación y cuando yo la veía en el computador, la veía volar. Eso era impresionante con una cantidad de shortcuts y pues el sistema le respondía muy bien. Entonces, esta herramienta realmente es lo suficientemente rápida para atender a los distintos usuarios o no lo es, o si sí lo es,
qué mejoras puedo tenerle, está en capacidad de tener esas mejoras, qué tanto se puede integrar con otras herramientas, porque lo cierto es que el ERP está al centro, pero pueden haber muchísimas herramientas dependiendo de la industria en las que esté. Entonces, si estoy en aviación, necesito una herramienta para manejar reservas. Si estoy en hotelería, necesito algo para manejar también el centro de reservas. Si estoy en retail, ¿cuál es el post que voy a utilizar? Entonces, esta herramienta está en capacidad de integrarse de tal manera que todo funcione de manera correcta y con toda la integralidad del caso. ¿Qué tanto soporte tiene? Es una herramienta donde manéjala tú y aprende por ti mismo, o tiene un esquema de soporte no solo desde la compañía que te vende el servicio o la herramienta, como en el caso de Oracle, sino tiene comunidades que te permita empezar a responder preguntas de manera libre. En el caso, por ejemplo, de NetSuite, a mí eso me interesa, pues me parece súper interesante, porque cada vez que yo tenía una pregunta, antes de preguntarle al consultor o antes de ir a preguntarle a Oracle, pues Google terminaba dándome el 98% de las respuestas. ¿Y por qué? Porque hay muchísimas personas alrededor del mundo que han pasado por lo que uno está, que han buscado soluciones y que sencillamente las ponen en la web para que otros las consulten. Tiene la seguridad interna suficiente, es decir, está en capacidad de manejar los roles, que yo pueda generar restricciones a la información de manera apropiada, me permite estructurar la información de distintas formas, porque en algunos casos hay personas que pueden ver precios, hay otras personas que no pueden ver precios, hay personas que pueden ver costos, otras personas que pueden ver costos. La herramienta es lo suficientemente flexible para poder hacer ese tipo de cosas, y qué tan segura es en términos externos. Si no solo me refiero a está en capacidad de no ser hackeada por personas alrededor del mundo, sino a la hora de que se genere un cambio sustancial en las reglas de juego fiscales, en las reglas corporativas, la herramienta está en capacidad de adaptarse para realmente cumplir esas necesidades y que no toque volver a hacer una reimplementación. Esas son las cosas que usualmente yo reviso, y pues en general, pues ya hoy en día tengo un preferido dentro de la lista. Como les cuento, pues ya he pasado por muchísimas implementaciones a lo largo del tiempo. Aquí es muy importante definir, listos, con todas estas funcionalidades, con todo esto, lo que quiero hacer es cuáles son los ahorros, cuáles son mis potenciales crecimientos, ahora sí, cuánto debo invertir. Y usualmente la respuesta es, usualmente termina siendo más, y en muchos casos mucho más de lo que inicialmente estaba presupuestado. Imagínense en el caso de Color 7, una compañía que estaba en una situación económica muy compleja, tomar la decisión de hacer la implementación, y además una implementación robusta de un ERP, pues eso implicaba que los ahorros adelante iban a ser muchísimo más importantes. Y la realidad es que no solo los ahorros fueron muchísimo más importantes, sino la capacidad de generación de ventas, gracias a todo el sistema que se construyó dentro de su ambiente, pues cambió completamente la historia de la compañía. Ahí, pues es muy importante definir con quién vas a trabajar, con qué proveedor, iniciar el proyecto. Y cuando me refiero a proveedor, no solo estoy hablando de con qué compañía o con qué herramienta quiero implementar, sino cuál va a ser ese partner que me va a acompañar en el proceso. Entonces, ahí es donde compañías como es el caso de Latam Ready, que tienen muchísima experiencia en el caso de Oracle NetSuite, pues se vuelve muy importante, porque eso también va a ser clave a la hora de escalar en otras regiones, en otros países, porque pues uno en general necesita un partner que lo acompañe a lo largo del crecimiento. Entonces, pues un poco acá es abrir a cualquier tipo de preguntas, qué consideran que es difícil para llevar su organización al siguiente nivel. Realmente estoy súper abierto. Entonces, aquí hay una persona en anónimo, dice buenos días, muchas gracias por la presentación. Es mejor implementar con partners de NetSuite. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Realmente hacer la implementación de NetSuite implica tener experiencia, y eso creo que es muy importante.
es muy importante tener experiencia desde la perspectiva de la localización, es decir, que el partner conozca la región en la cual va a ser la implementación, porque también es muy importante cumplir con toda la parte de impuestos y toda la parte legal. Eh, pero también es importante que tengan experiencia en tu industria, ¿no? Entonces, yo siempre he sido de la teoría que eh, escoger el partner es un elemento muy, muy importante. No cualquiera lo hace, no necesariamente los grandes nombres hacen que tú seas exitoso. Creo que los elementos de éxito van a ser tú como organización y como empresa y como persona que lidera una compañía. De pronto, por recursos, necesitas un acompañamiento, como es el caso nuestro, para que te apoyemos en ese proceso y construyamos todo este sistema para ser exitosos. Y finalmente, el partner con el que vas a trabajar, eh, que tenga experiencia en la parte técnica y en la parte estratégica. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias principales con otros ERP como SAP Business One? Esta sí que es una buena pregunta. Eh, a mí, yo, para serles infinitamente sincero, he hecho implementaciones no solo de SAP Business One, sino de SAP for HANA y de NetSuite y de Fusion. Decir que Oracle NetSuite es una herramienta que compite con SAP Business One, realmente es darle demasiado crédito a SAP Business One. Yo veo que SAP Business One es una herramienta de caja cerrada, es una herramienta que no te permite hacer personalizaciones, es una herramienta que ya tiene una solución basada en las buenas prácticas generales de las organizaciones, pero que no te va a permitir hacer ajustes de acuerdo a tu estrategia, a tu conocimiento y a tu desarrollo organizacional. Mientras que NetSuite sí está muy por encima. Incluso, y esta es mi opinión muy personal, NetSuite es mejor que SAP for HANA. Tal vez la única diferencia en términos que le benefician a SAP for HANA sería la velocidad de respuesta en términos del usuario que está manejando la herramienta. Pero en términos de personalización, de la capacidad de generar información sin tener que usar herramientas complejas de inteligencia de negocio, NetSuite, la verdad, para mí es la mejor. No sé si de pronto del equipo de LATAM Ready quiera contar un poco la experiencia alrededor de estos procesos de selección de ERPs, por qué creen tanto en que NetSuite es la mejor herramienta. Desde LATAM Ready nosotros tenemos más de 13 años implementando Oracle NetSuite y efectivamente es un proceso en el cual es muy útil para las empresas tener el diseño claro, es muy útil para las empresas trabajar de la mano con expertos, podemos entender los distintos modelos de negocio y de hecho hay casos ya que desde hace más de 15 años nunca han tenido que tener una reimplementación. O sea, en otras palabras, Oracle NetSuite en muchos casos es el último ERP que van a comprar, ¿no? Entonces es una inversión valiosa a largo plazo y efectivamente trabajar con los expertos a nivel latinoamericano es muy útil, ¿no? Muy útil. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de NetSuite? Básicamente creo que lo que más resalta de Netflix es el nivel de personalización, ¿no? Porque muchas veces los clientes eh, me cuentan que no necesitan la solución completa, ¿no? Que es muy grande Netflix. Bueno, es que es una solución muy grande, pero sin embargo, lo particular que tiene Netflix es que es una solución que crece contigo, ¿no? Tú Ujú, tienes necesidades A, Netflix cubre las necesidades A. Conforme van pasando los años, tienes necesidades A, B, C, D y NetSuite justamente se adapta, crece contigo, siempre respondiendo a lo que necesitas hoy. ujú. Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. A mí una cosa que me encanta de NetSuite es que te permite construir
el estado financiero que puede necesitar cualquier gerente financiero y te permite a través del mismo estado financiero llegar hasta la última transacción, hasta la última persona que tomó una decisión en un momento del tiempo. Eso me parece espectacular. Y también me parece espectacular que te permite construir distintos tipos de reporte de acuerdo al volumen que tienes y a la necesidad de cada área. Es decir, que yo puedo tener un gerente de operaciones que tiene unos OKRs dentro de su pantalla de NetSuite y un usuario completamente diferente como puede ser una persona en cartera que tiene sus propios OKRs, sus propios KPIs y los puede ver pues en la facilidad de su celular, ¿no? Entonces, pues eso ayuda muchísimo. Aquí hay una pregunta en el que nos dicen, en el proceso de manejo de información, creación de reportes, volumetría de data, tiene buen alcance. De hecho, es más que una pregunta, creo que es una aseveración que tiene buen alcance el Suite Analytics de NetSuite. La verdad es que sí, como les digo, tiene distintas formas de hacer reportes, desde el lado financiero, desde el lado logístico, desde el lado de ventas. O sea, permite construir unos reportes que uno puede ver directamente en su aplicación. Entonces, pues la información siempre está disponible, a diferencia de muchas otras herramientas donde es necesario hacer procesos de batch para tomar decisiones. Aquí literalmente tú puedes estar en cualquier lado del mundo y saber exactamente cómo está tu organización y si está generando alguna desviación específica. Y eso a mí personalmente me encanta y fue infinitamente útil cuando estaba liderando las distintas organizaciones en las que estaba. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y cuando hablas del tema de personalización, pues sin duda, ¿no? Existen herramientas adicionales que tiene NetSuite, como es el portal de proveedores, como es el portal de clientes, donde uno puede construir interfaces adicionales para atender a todos esos stakeholders con los que uno trabaja, sin tener que andar pagando licencias adicionales de NetSuite, sino realmente es una herramienta que está al servicio de cualquiera. Y a mí eso personalmente me ha sido muy útil y ha llevado a que las organizaciones realmente sean diferentes y que las personas y las compañías quieran trabajar con las compañías que yo he liderado en mi caso. Muy bien. Entonces, Bueno, agradezco a todos los asistentes, agradezco también a Juan Camilo por acompañarlos. Recuerden que Juan Camilo, tanto como el equipo de LATAM Ready, está dispuesto a responder cualquier duda. Nos pueden escribir directamente para poder entender mejor las necesidades que tengan y llevar a cabo esta aventura que es la implementación del ERP, que definitivamente va a marcar un antes y un después en la vida de su empresa. Muchas gracias, Juan. bueno, que estén muy bien. Aquí lo que necesiten, también me pueden contactar por LinkedIn. Estoy siempre al servicio de todos. Muchas gracias, Juan Camilo. Todos tengan un buen día. Lo mismo, que estén muy bien.